Canto 22. Ilmurial War. El canto de Ilmuria. Canta Labrlor War, sobre Orlet, el hijo de Orlor, que conocía la canción de las atalayas, tanto como conocía al menos un compás de cada canción, y, usando su saber entró al gran árbol a través de sus infinitas raíces. Él, cual rechinido que crispa la piel, subió como savia negra poco a poco, pues la maldad es la más paciente, la más prudente, y la más embustera. Tiempo con el tiempo, y pronto el gran árbol pilar comenzó poco a poco a opacarse, y con él, el brillo de los Wiblantir. Un triste y largo atardecer cubrió gradualmente a Erlar conforme las plantas iban perdiendo su fulgor. Tarde se dio cuenta el árbol, que desde el Orlor se alzaba una resina oscura que lo iba carcomiendo, pues, aunque todos los destinos el árbol conocía, la nada en nada escrita está. El árbol perdió su ser, comenzando por las raíces y fue hasta que estuvo cercano al inmenso tronco que los destinos se torcieron y entremezclaron y confundieron y hubo gran desorden en Erlar y no pasó mucho tiempo, antes de que el árbol muriera, pues dentro de él, sintió el brote de frutos negros y terribles. Orlet daría cuerpo a todos sus terribles antinombres. Aunque el árbol pilar solicitó ayuda a la muerte, la paz, al dolor y la justicia, fue muy tarde. Su ser se extinguió consumido por Orlet y su inmundicia. Ahora bien, se extinguió, pero no murió y los sabios dicen que su única vida yace en el recuerdo de la madre Erlar, quien lo mantiene vivo de esta manera, pues cuando llegue el día en que Orlet desee escuchar, ella le devolverá todo su poder al gran árbol, vientre de sus hijos. Tras ser usurpado el gran árbol pilar, terribles flores negras brotaron en sus ramas muertas como pústulas que no podían ser detenidas. Miedo fue emanado entonces como tufo pestilente de las flores muertas y desde entonces, hay muchos seres que pueden oler ese antinombre, es por esto que se rebelan, para atacar ese potencial de Orlet, pues en la luz, ¿quién podría siquiera imaginar el miedo? Los hijos de la vida huyeron ante el podrido árbol pilar, y tras ellos, los Wiblantir se iban ensombreciendo y perdiendo su luz. Pero en aquel momento, intervino la ira de y desde su corazón, este gran fuego que es la ira celeste, descendió sobre Erlar, incitando con gran fuego el corazón de los Ylvis que acudieron ante el oscuro madero. Ante aquel lugar lleno de terrible atrocidad, cantaron con la ira de que dirigió a la flamígera parvada en cadencias tan potentes que jamás ha habido fuego semejante. Y con sus cantos ígneos redujeron a cenizas todo aquel lugar, dejando un cráter inmenso. Por eso no quedan hoy rastros del árbol, y por esto es que hoy existe el dicho, quemado hasta las raíces. Una gran herida de forma circular quedó en la faz de la madre cual cicatriz. El gran tremor se sintió en todo el mundo. Grandes olas se levantaron y terremotos surcaron toda Erlar, pues ella concedió ser herida inmaculada en sacrificio no para detener al mal, sino para recordar a todo aquel que pisara tierra, que su poder estaba más allá de cualquier irrealidad, y que los cuerpos de aquellos seres oscuros, de ella habían sido robados, y tarde o temprano, a ella regresarían. Desde siempre ha existido el temor, pero fue a partir de entonces que el miedo es sentido en los corazones de los hijos de la vida, pues este antinombre ha aprovechado así para abrirle la puerta a la semilla de Orlet. A pesar de aquel acto, Orlet no fue disuadido y en su orgullo, la determinación del reto de él lo llevó a sobrecoger la faz de la madre. Y por donde antes había raíces, ahora quedaban grietas profundas e insondables que él aprovechó para invadir Erlar, y de este modo trajo la guerra a los hijos de la vida, y tan profunda fue su labor y su logro cubriendo cada rincón del mundo que es dicho entre los más sabios y antiguos espíritus, que estuvo a punto de proclamar el sonido final, Ira estuvo lista para encarnar el gran fuego renovador, incluso se dice en las más antiguas leyendas, que el cielo se iluminó con una gran estrella, que crecía día a día en rojo y anaranjado y que desapareció al nacer Agel, pues estaba destinada a destruir toda Erlar. Su nombre es Juicio, pero de esta estrella, aún hoy no hay cantos, aunque se dice que tarde o temprano sobrevendrá sobre este mundo. Ahora bien, en aquel momento en que el juicio estuvo a punto de ser cantado como cadencia final en la que la música, la magia y la vida es disuelta, miríadas de virtudes movidas por la compasión e intercesión de Maa, la Gran Madre, cuyo vientre es Erlar que da forma a la vida, reforzaron a las fuerzas de la luz.
3 veces 24, 4 veces 18, 6 veces 12. Esas fueron las miríadas de virtudes que bajaron el tono de su voz para poder entrar a Erlar con la venia de Eo. 2 huestes de 72 miríadas cada una, con el canto de la victoria alada iluminaron a Erlar nuevamente. Son 144.000 seres de impresionante luz y poder que con el fuego del perdón, transformaron lo oscuro en luz. Y tal es su compasión que no regresarán a Osel hasta que llegue el momento de la gran estrofa final. Ellos son los Asad y los Folar, llegados desde el Orab en medio de un estremecedor canto de sabiduría y renovación. La inspiración llegó a la gran canción, como un refuerzo del amor de Efel, y fue de este modo que los grandes poderes decidieron hacer la guerra contra Orlet y reparar y arrancar todo aquello que por él hubiese sido tocado. Y con espadas de fuego y luz, cortaron las tinieblas. Sin embargo, la tarea de limpiar Erlar por completo llevaría mucho tiempo, de modo que los hijos de la vida no sobrevivirían a tal contraste de luz y oscuridad. Pero entonces se propuso crear una tierra guardada y protegida, donde existiera un tiempo sin tiempo, donde los hijos de los dioses pudieran habitar en tanto las grandes virtudes reordenaban el mundo sin que corrieran peligro de desaparecer. Pero ¿cómo la protegerían? De entre las grandes estrellas que habían bajado a Erlar a cantar, la menor alzó su voz, como en un solo de flauta de gran hermosura. Ilmuria, el amor invicto, avanzó al frente de las grandes huestes y de este modo con ese su canto, el más dulce que se puede oír. La más pequeña de las hijas de Maa, habló. Eterno es el amor de cuyo canto nací, eterna es la victoria de la luz que hay en mí. Por tanto, tomen este cuerpo de mi ser, para crear un cinturón que albergue aquel lugar que esté entre la luz y la oscuridad. El corazón ígneo del amor no morirá jamás, de modo que el cinto no podrá ser destruido o atravesado más que por el mismo poder del amor. Ahí el tiempo transcurrirá dentro de otro tiempo. De modo que cuando Erlar vuelva al equilibrio, que es donde la luz emerge, también yo volveré a esta mi actual forma. Así los hijos de la vida podrán volver a cantar a placer sin temor, ahí en las otrora verdes tierras de Arabalen y Olembor. Y medrarán tan solo para multiplicar este amor de Ma, el cual siempre cumple los deseos de sus hijos, los cuales traen más hijos. Así sea, pues yo me ofrezco para perder esta mi forma. Tómese este mi cuerpo para ser el cerco de la tierra donde los hijos de los dioses vivirán. Pues yo, Ilmuria, soñaré dentro de sus lindes, hasta que el mundo esté listo para recibir de nuevo a los hijos de los dioses que aguarden. Así sea. Dijo Maratai Martí, la mayor de las Folar, la gran reina de las hadas. Así es. Dijo Morolbatar, el mayor de los Asad, el gran rey de los ángeles. Hecho está. La gran Maraorla, de las estrellas, hermana mayor de Ilmuria, asintió. Y entre ellas dos y Morolbatar, señor de los Asad, comenzaron a crear el cerco ahí en donde antes estuviera el gran árbol pilar. En la tierra de Acaya, rodeada por el mar de Ilbamorba, aquella tierra protegida. Sin embargo, Orlet en su clarividencia y oscuridad ya había previsto aquello, de modo que reunió a los genios más poderosos que enseguida irían hacia Acaya para así poder causar la ruina de aquel plan, haciendo que todo terminara antes de poder iniciar. Sin embargo, Umbriel, señor del alba, capitán de Amgiel y príncipe de Osel, advirtió aquella mala voluntad con su ojo celeste y bajó enseguida, como un gran cometa a Erlar y desafió a aquellos genios. Taidun Ulam, el demonio del lava, Taidun Adon, el demonio del trueno, Taidun Of, el demonio del tifón y Taidun Setar, el demonio de hielo. Terrible fue el retumbar de las tierras de Sarubar, donde Umbriel fue emboscado tras golpear 7 veces la puerta del palacio negro de Orlet con su gran lanza a modo de ariete. Sin embargo, a pesar del horror que los demonios hicieron caer sobre él, no se amilanó, y libró una cruenta batalla a las puertas del gran abismo de Orlet y humilló a sus grandes rivales e hizo morder el polvo a Setar cuando lo desafió a singular combate. Sin embargo, a traición, Umbriel fue atacado por la espalda por las grandes furias, las agonías y los terribles pesares que Orlet había creado con odio para servirle y que ahora enviaba para rescatar a Setar. Esta vez flaqueó Umbriel pues se había fatigado, y
y creyó que su final estaba cerca. Sin embargo, aquello no sucedió, pues en ese momento llegaron a asistirle Siriel y Boriel, pues presentían que por fin llegaría el momento para poder cumplir su misión y derrotar juntos a Orlet, así que creyendo que aquella era su hora en la gran canción, se lanzaron precipitadamente a la batalla. Umbrael dominó a los demonios y los despojó de forma en el mundo, de modo que huyeron como horribles espíritus de vuelta a los abismos de Sarostar esperando que Orlet les concediera un nuevo cuerpo, pues de aquel combate solo pudo huir Tairun Setar escabulléndose entre los túneles y las grietas del gran abismo que era la fortaleza de Sarostar, aprovechando aquella distracción, y se dice entre los sabios, que si las furias, pesares y agonías no hubiesen acudido en su ayuda, él no hubiese podido bajar hasta donde su oscuro señor para darle los detalles del inminente peligro, pero se dice también que Ilmuria no hubiese sido creada, pues fue su lucha contra la oscuridad, la que dio a Ilmuria, la victoria que usó para hacer germinar a los Almorieli. Tras librar al demonio de una completa derrota contra las grandes estrellas, Orlet, cuyos planes se comenzaban a desmoronar, envió así a toda prisa al Señor del Hielo, su siervo más obstinado, a reunir al resto de los genios que aún no habían caído para de este modo impedir a toda costa la creación de una tierra que él no pudiese mancillar. De modo que, dando una furiosa vuelta por el mar al oeste de Sarobar, avanzó rápido en espirales de tinieblas y nubes negras como un gran y terrible huracán que con su furia todo lo barría. Convocó con su gran rugir de hielo a los demás demonios bajo la égida del Rey Negro, que se unieron enseguida a su empresa. Esto no quiere decir que le fue fácil y que no encontró resistencia, porque al escuchar su bramido de horror, los abornos y los huarnos se reunieron en números irrepetibles ahí en el gran mar de la amargura, como fue nombrado el gran mar océano al sur de Olengor. Ahí se reunieron tres de los más grandes reyes del mar, Imbawir, reina de las cántiras del agua, las poderosas y pacíficas ballenas, Trisnaval, el gran rey de los unicornios marinos, los mágicos narvales y Corboyot, el rey de los huarnos, los inteligentes y sabios pulpos y calamares, y presentaron una loable batalla en contra de aquel huracán y detuvieron la velocidad de Tairun Setar y los demonios que con él iban. Y desde las grietas abisales salió Durgolot, el señor de las bestias, y reforzó el intento de Setar por evitar el propósito de Ilmuria. Fue entonces que todos aquellos seres del mar cantaron en un temible coro, con voces tan agudas que solo ellos mismos pueden cantar, y destruyeron las fuerzas de Setar. Sin embargo, murió Limbawir, la gran ballena de los mares, porque al tratar de disolver la voluntad oscura de estos demonios con su poderoso canto, los demonios Maidin Kaifil, Tairun Maolfi, Maidin Rifel, brindaron su poder al terrible leviatán, que con gran rugir derribó aquel canto y tronó sus brillantes corazones marinos. De este mismo modo cayeron Trisnaval y Corboyot, que a pesar de la derrota, no fracasaron jamás en su cometido, y aún hoy se puede escuchar su llorar en ocasiones, cuando los mares tranquilos revelan la gran canción. Por otro lado, los demonios, grandes capitanes de Orlet, avanzaron a toda prisa comandados por Tairun Setar, y con todo su poder se transportaron hacia Akaya, pues la orden que habían recibido había sido evitar la creación de aquel cerco. Sin embargo, fue muy tarde para ellos, porque Ilmuria, el amor invicto, ya los esperaba, pues tal como lo dijo, el amor invicto es, Ilmuria arrancó dos frutos secos de lo que otrora fuera el árbol pilar, que no habían sido mancillados, y los transformó en poderosas herramientas. Un gran arco de fuego azul, un yelmo de fuego dorado y una espada de fuego rosa fueron sus armas, y ahí en donde antes creciera el valle del gran árbol pilar, los esperó. Para cuando los demonios la encontraron, ella ya se había envuelto a sí misma de la gran belleza de Erlar, la cual fue su armadura. Entonces la rodearon y la acecharon, y eran terribles como la furia de los elementos que dominaban. Como terrible cataclismo rodearon a Ilmuria, un gran tifón oscurecido con densas nubes grises, entretejido en un tapiz de truenos y relámpagos. Maidin Melin y Maidin Kaifil se disolvieron en el aire, y uniendo su terrible poder, velaron a Ilmuria en medio de nubes humeantes y atronadoras como poderosos huracanes. Enseguida el tremor de Tairundalaf la rodeó, y grandes montañas se formaron, dejándola en medio de un valle sin salida. Tairun Setar entró al final cayendo como un terrible granizo. Así recibió ella el potente impacto de las armas y la furia de estos genios, y la abatieron, pero jamás aniquiló. A su alrededor se hizo el caos, pero al centro de todo, ella estaba en calma.
Y por eso se dice que el centro del huracán es la paz más grande que en Ilmuria podrás encontrar. Y esta calma solo se rompió cuando ella alzó su espada y la esgrimió contra aquella red, cortando las tinieblas tormentosas y derribando las murallas que el terrible tremor Mairum-Nifat había alzado para aprisionarla. Así derritió el frío corazón de Setar. A cada genio atravesó con la espada del amor y se dice que gran parte de la semilla de Orlet fue destruida en ese momento dentro de los genios que perdieron gran poder. El miedo vino entonces sobre los genios para ordenarles la retirada. Ellos, llenos del lamento disonante del terror y la derrota, trataron de huir ante los terribles ojos del amor invicto, pues habían sido terriblemente heridos por la espada, de modo que comenzaron la retirada. Aún así, Tairun Setar había esquivado la mayoría de los golpes y embistió de nuevo a Ilmuria con sus púas, frías y filosas púas de hielo, que jamás lograron atravesar al amor. Cuando el demonio se dio cuenta de que había fallado su misión, trató de retirarse, y en un esfuerzo tan inmenso como el renunciar a su frío hubiese requerido, cambió la dirección de su ataque, y fue al oeste hacia donde planeó huir. Yo soy la victoria del amor, pronunció Ilmuria con terrible poder en la voz. Pero Ilmuria usó su arco de fuego azul, tensó y disparó hacia el corazón del demonio, clavando en cada uno de ellos una flecha, de modo que ya no pudieron huir. En lo que hoy es Farlet, cayó Tairun Setar, pues fue el primero en ser flechado. Enseguida cayó Tairun Galaf, que en su tropezar, creó las grandes quebradas y montañas que forman el paisaje de Asad. Mairim Nelin y Mairim Kaifil fueron las que más lograron alejarse, pero también cayeron flechadas. E Ilmuria no estuvo sola, pues a esa hora llegaron las huestes de Mara Orelae y las legiones de Morolbatar, que ataron a los genios y los encerraron bajo la tierra ahí donde habían caído. Fue de este modo que los genios que habían perdido el rumbo fueron sellados por tremendos y enigmáticos sortilegios, siendo sus cadenas los cantos mismos de los hijos de la vida. Han dicho los sabios, que aquellos sellos solo podrían ser liberados si aquellos que moran dentro del cerco de Ilmuria, así lo desearan. De otro modo jamás despertarán, pues si esto llegase a suceder, Ilmuria recobraría su forma, rompiendo el cerco para de este modo hacerles frente. La victoria del amor yo soy, proclamó nuevamente Ilmuria tras el sello de los genios. Que ésta sirva de alimento a las semillas que sembraremos para hacer reverdecer esta tierra, para que sea nuevamente hermosa esta cara de Erlar. Fue entonces que entre Ilmuria, Mara y Morolbatar, comenzaron a su gran labor, la consagración de aquellas landas para que estuvieran dentro de ese tiempo sin tiempo. Y siguiendo la ley del uno, trazaron el círculo mágico alrededor de Akayat, las tierras que el mar de Ilbamorba rodea. Usaron grandes y complejas runas, las cuales sostendrían el domo protector de aquella tierra que hoy llamamos Ilmuria, pues dentro de su cerco está. Y fue entonces que Ilmuria, el amor invicto, disolvió el cuerpo de su ser, anclándolo en los lindes de aquel círculo mágico. Su corazón, un gran cristal con luz propia, fue colocado en la punta de la gran torre de los hados. Ahí, desde el centro de Marín, la ciudad de las hadas, el corazón de Ilmuria vive por siempre, defendiendo con su amor a los hijos de la vida. Con aquella victoria, se pudieron sembrar los que luego fueron llamados los Almorieli, al ser regados con el triunfo sobre los demonios, que si de ninguna forma hubieran acudido, Ilmuria no hubiera medrado jamás. Tras algunos años, el resto de las huestes luminosas avanzaron por delante para allanar el camino y despejar de toda tiniebla aquel lugar, donde los hijos de la vida que así decidieran hacerlo morarían a salvo de los terribles peligros y los innombrables horrores de Orlet. Ilmuria al inicio estaba árida y desierta, y pues la tierra había quedado desolada e inclemente, por ende, desierta y vacía. Tal como el amor invicto había pronunciado, 4 vástagos del que fuera el gran árbol atalaya fueron sembrados ahí. Los Folar sembraron 2 de las mágicas semillas que dieron luz a los árboles que sostendrían la vida, la luz y el amor. Al este, Belidor el señor del renacer; al sur, Melinor pastor de la tranquilidad. Los Asad sembraron también un par de semillas; al oeste, Windel el vigía de los sueños floreció, y al norte, Nurión guardián de la vida, y todos ellos fueron regados por la victoria que Ilmuria obtuvo sobre los genios. Estos árboles comenzaron a brotar rápidamente y fueron los que hicieron crecer todo árbol que en aquel tiempo nació,
desde la más pequeña nuez hasta la fronda más grande y verde todos los bosques de Ilmuria. Se dice que este proceso duró 500 años al cabo de los cuales, Ilmuria fue por fin un lugar verde y rebosante de vida. Pues los árboles inundaban la tierra con su magia y su poder y hubo una larga paz de 1000 años en la que los hijos de la vida se fueron asentando poco a poco en su nueva morada. Así fue como se pobló aquella vasta región. Los Droi, como vigilantes silenciosos del preciado secreto, fueron encargados de proteger los extensos bosques. Al adiestrar Selmen y a la siniestra Herfelen, fueron de este modo las primeras florestas en recibir a los hijos de la vida en aquella tierra enamorada. Primeros, provenientes de la devastación a una tierra reverdecida, llegaron los elfos, a los cuales Orlet les había robado la palabra y el canto para extinguir sus destinos y sus deseos. Los grandes árboles les recibieron en aquella tierra donde el padre y la madre pueden revelarse en la belleza del mundo y les enseñaron de nuevo a hablar. Almorieli llaman por esto los elfos a aquellos maestros primordiales. Para proteger aquel lugar de la oscuridad, Mara Orelae misma se internó en Ilmuria junto con muchas Folar que le siguieron, y fue ella la más alta reina de todas esas tierras, y estableció su morada en Folarín. Reino que, si bien está en Ilmuria, pocos han de poder acceder por aire o tierra, pues se dice que solo a aquellos que sueñan con la gran hada, se les está permitido entrar. Al este se fundó Wobrin, el gran reino de los elfos verdes, amados de Belidor, el cual les enseñó grandes cantos de amor, por los cuales se hace renacer la vida y el calor en el corazón. Su rey fue Yorgalf, cuyo reinado jamás vio invierno alguno, pues los elfos jamás dejaron de cantar y celebrar la vida con Belidor mientras aquel reino duró. Fue en el tercer milenio cuando la oscuridad regresó. Nadie reparó en el surgimiento de la isla de Scarlot, pues el mar del sur era amplio y descuidado, y ahí, la tierra del suelo marino estaba desierta y agrietada, pues el mundo estaba recién herido por todas aquellas guerras en las cuales muchas tierras habían surgido y otras se habían anegado. Orol, la emanación física de Orlet, la cual usó para evitar su extinción, usa un gran poder para despertar nuevamente a los demonios de los elementos y a sí mismo al mismo tiempo. Los árboles logran su propósito al mantener a los demonios sellados, con ayuda de los druidas. Es en este milenio cuando Ilmuria es invadida por los hijos oscuros de los elementos y las involuciones de cada raza, goblins, troles, gigantes y nornos. Pero los Asad y los Folar intervienen y barren con casi todos ellos. Orol es capturado y removido de Ilmuria por la gran Orlamara, la reina de las Folar, y por Morolbatar, rey de los Asad. Sin embargo, él logra sellar su esencia en un orbe negro oculto en los volcanes de Scarlot, conectándolo así con el mundo de Orlor y salvando su existencia, la cual es cada vez más pequeña. En esos momentos, los demonios son cortados de su origen espiritual, de modo que quedan sin fuente de poder y son sellados y dormidos nuevamente. El propósito de esto era que con el tiempo se extinguieran y no volvieran a representar ningún peligro. Para ayudar en esta tarea, los heterosilfos llegan a Ilmuria como contrapeso a las fuerzas de los gélidos nornos.